En pleno Renacimiento, Europa ardía de curiosidad. La imprenta multiplicaba los libros, las ideas corrían como pólvora, y el poder de leer estaba cambiando el mundo. Pero no todos los libros eran bienvenidos. Entre tratados religiosos y manuales de anatomía, circulaban otros textos, escondidos, prohibidos. Libros que hablaban de sexo, de magia, de deseo. Manuales de conjuros para atar un corazón. Recetas afrodisíacas que prometían amor eterno o hemorragias mortales. Ilustraciones tan atrevidas que escandalizaron a la propia Iglesia. Hoy viajaremos a esa biblioteca secreta del Renacimiento, un lugar donde el conocimiento podía darte poder o llevarte directo a la hoguera. El Renacimiento trajo hambre de conocimiento. La imprenta disparó los libros, las ideas corrieron como pólvora, y la Iglesia se inquietó. Hablar abiertamente de sexo era tabú, salvo si lo hacías en latín, con sello teológico y tono de penitencia. Manuales matrimoniales, virtud con calendario. Apareció un género peculiar, los manuales del matrimonio. Decían cómo debería un buen cristiano cumplir conyugalmente, solo para procrear, con días prohibidos a montones, domingos, fiestas, cuaresma, casi medio año vetado. Alegría, sospechosa, pasión, peligrosa. La postura natural era la aceptable, lo demás, deslizarse hacia el pecado. Aún así, la gente los devoraba. Eran las pocas páginas donde se hablaba de sexo, aunque fuese entre líneas. Anatomía científica y muy mirona. La legalización de disecciones y el furor por la ciencia trajeron tratados anatómicos ilustrados. Oficialmente eran medicina, extraoficialmente tenían un magnetismo evidente, cuerpos desnudos en láminas bellísimas, a veces casi pictóricas. Imagina una Venus con el tórax abierto como un diagrama. Se colaban por el filtro moral porque eran estudio. Alguna edición puso especial mimo en idealizar lo femenino. El pretexto médico servía de salvoconducto. Manuales de amor y cartas con doble fondo. Junto a lo oficial circulaban manuales de amor, etiqueta, suspiros bien dosificados, dónde poner la mano en el baile, diálogos para jardines con duquesas y chaperonas vigilando. También romances epistolares de nobles imaginarios, virtud en la portada, insinuación en el margen. Consejos de aseo, uñas limpias, aliento sin cebolla, y toda una gramática del flirteo bajo candiles. Clásicos árabes y cajones secretos. Se copiaban y ocultaban Ovidio, Ars Amatoria, Apuleyo, El asno de oro, poesía griega y poesía árabe sensual. Libreros con trastienda ofrecían curiosidades médicas que no eran tan médicas. Algunos nobles encargaban manuscritos iluminados con oro y escenas que los serafines no deberían ver. El índice y la casa del papel. En 1559, el Papa Pablo IV publicó el Index Librorum Prohibitorum. Cayeron teólogos protestantes, astrología y también Ovidio, Boccaccio, Erasmo. Tenerlos podía acarrear registros, penitencias, confiscaciones, cárcel. Pero lo prohibido sabe mejor. Venecia, Lyon o Basilea sacaban ediciones dobles, unas limpias, otras íntegras para clientes discretos, con portadas falsas y títulos camuflados. Un erótico reencuadernado como Sermones era un clásico. Bibliotecas con dobles fondos y correos de faldas. Familias ricas guardaban tesoros en armarios con doble fondo y lomos falsos. Y muchas mujeres fueron clave. Menos sospechosas, copiaban a mano, traducían, pasaban hojas dentro de devocionarios. Cada copia, una resistencia silenciosa. En algunos conventos circulaban poemas demasiado vivos y anatomías ilustradas, amparadas por su labor de enfermería. Marginalia entusiasta, traducciones discretas y hasta la defensa de que cierto manual ayudaba a comprender la tentación. Lectura y subversión, pared con pared. Grimorios, hechizos y afrodisíacos.
También estaban los grimorios, hierbas, lunas, palabras susurradas, y funcionaba, o al menos lo parecía. Un famoso libro del sur de Italia proponía asegurar la fidelidad. Cose un pellizco de albahaca seca en el jubón de tu amante, susurra su nombre 3 veces, esparce agua de rosas en la almohada. Si sueña contigo, la magia prendió. Si no, había medidas más fuertes. Los afrodisíacos mezclaban botánica renacentista e imaginación medieval, canela, anís, ostras molidas, raíz de mandrágora, a veces eficaces, a veces tóxicos. Un manual de botica recomendaba miel plus vino plus cuerno de ciervo en polvo para encender a Venus, omitía las hemorragias nasales. Los hombres curioseaban, pero ellas eran las lectoras y guardianas. Recetas de madre a hija, comadronas entre partos y corazones rotos, posesión peligrosa. La Inquisición no toleraba mujeres con demasiado saber. Un hechizo de amor era un juicio por brujería en potencia. Por eso se escondían, quemaban o disfrazaban de herbolarios. Herbolaria el martes, hereje el jueves según quien mirara. Venecia, la imprenta y el deseo. La imprenta convirtió el libro en mercancía y, tras las Biblias, los impresores descubrieron un mercado más rentable, el deseo. Venecia tenía riqueza, censura flexible y apetito por el vicio. Tras tratados piadosos, circulaban libritos privados que no fingían, ni anatomía ni devoción, explícitos, ilustrados, listos para escandalizar. I modi, el escándalo. El más célebre, I modi, las posiciones. Marcantonio Raimondi, grabador, y Giulio Romano, diseño, mostraron 16 escenas explícitas. Pietro Aretino las acompañó con versos feroces. La Iglesia lo prohibió al instante, confiscó planchas, destruyó copias, arrestó a Raimondi. Pero la idea ya había escapado. La imprenta también servía para erotismo. Prensas clandestinas y fanfiction a medida brotaron prensas clandestinas por Europa. Poemarios amorosos, relatos escandalosos y smooth sin tapujos. Tiradas cortas, caras para mecenas selectos. Incluso encargos privados con contenido a medida, el fanfiction del 500. Trucos para burlar censores, portadas falsas, ciudades inventadas, Constantinopla. Latines que olían a filosofía, grabados en madera o cobre que hacían sonrojar a cualquier atlas anatómico. Los nobles los guardaban en cómodas con llave y encuadernaciones trampa que, en la estantería, parecían diccionarios o salterios. La imprenta no solo democratizó el saber, hizo portátil la lujuria, placer sin permiso. Decadencia o poder. Para la Iglesia, decadencia moral. Para ciertos eruditos, experimento. Para sus lectores, nobles, estudiantes, monjas, mercaderes, eran poder. No el del campo de batalla, sino el más subversivo, el que empieza en el margen de un libro. En un tiempo que controlaba cuerpos femeninos, callaba voces y avergonzaba deseos, estos textos daban un guión alternativo. Amor no concertado, placer nombrable, curiosidad sin confesionario. Y ellos también leían, filósofos que sermoneaban virtud de día y Apuleyo por la noche con vino, clérigos que tronaban contra la lujuria con un aretino escondido bajo la sotana. La naturaleza humana compartimenta de maravilla. El legado del estante secreto. La caja de Pandora estaba abierta, subía la alfabetización, las ideas se escapaban del corral. Muchos volúmenes se quemaron, ocultaron o mal catalogaron. Otros sobrevivieron y hoy duermen en salas de libros raros, frágiles y amarillentos, todavía vibrando con susurros. El Renacimiento no fue solo arte y ciencia, fue el renacer del deseo. Entre sermones y esculturas, los libros prohibidos cuentan lo que el mármol no pudo. Libros encuadernados en piel humana. En los siglos XVII y XVIII existió la bibliopegia antropodérmica, la práctica de encuadernar libros con piel humana. Algunos se hacían con criminales ejecutados,
Otros eran donaciones voluntarias, de médicos que querían encuadernar tratados con su propia piel. Hoy en día, varias universidades y bibliotecas han analizado estos ejemplares y confirmado que no son leyenda. La ironía. Muchos de esos libros trataban sobre moral o justicia. Hoy, varias bibliotecas aún conservan ejemplares de este macabro arte. Biblias con cerradura. En la Edad Media, las Biblias familiares eran tan valiosas que se guardaban bajo llave. Algunas tenían candados de hierro incorporados en las tapas para impedir que fueran robadas, o leídas por quien no debía. El libro más largo copiado a mano. Antes de la imprenta, monjes copistas pasaban años reproduciendo libros. Uno de los más famosos es el Codex Gigas, conocido como la Biblia del Diablo. Tiene casi 1 metro de alto, más de 600 páginas, y según la leyenda, fue escrito en una sola noche con ayuda del mismísimo demonio. Amuletos de papel. En muchas culturas antiguas, los libros no solo se leían, se llevaban encima. Fragmentos de textos sagrados se doblaban y se guardaban como amuletos contra enfermedades, mal de ojo o mala suerte. Más que literatura, eran protección mágica. Libros con ilustraciones secretas. Algunos impresores escondían imágenes ocultas en los márgenes, caricaturas de clérigos, símbolos paganos o incluso mensajes políticos en clave. Leer no era solo leer, era descifrar lo que estaba escondido entre líneas. Los libros fueron mucho más que tinta sobre papel. Fueron talismanes, objetos de poder, obras de arte. Cada ejemplar cuenta 2 historias. La que está escrita en sus páginas y la que vivió en las manos de quienes lo guardaron, lo escondieron o lo temieron. Porque el verdadero misterio de los libros antiguos es que aún nos siguen hablando. Los libros en el antiguo Egipto. Los egipcios no usaban papel, sino papiro, una planta que crecía en las orillas del Nilo. Con ella fabricaban rollos que podían llegar a medir decenas de metros, enrollados como serpientes de conocimiento. Lo más curioso es que muchos de estos libros no eran para leer tranquilamente, sino auténticas guías para la otra vida. El más famoso es el Libro de los Muertos, un conjunto de conjuros, oraciones y fórmulas mágicas que acompañaban a los difuntos en su tumba. Era, en esencia, un manual de instrucciones para no perderse en el más allá, superar juicios divinos y alcanzar la eternidad. Cada copia era personalizada. El nombre del difunto se escribía en los hechizos, como si fueran un pasaporte al otro mundo. Algunos estaban bellamente ilustrados con escenas de dioses, demonios y pruebas que el alma debía superar. En Egipto, leer un libro no era un entretenimiento. Era literalmente una cuestión de vida o muerte. Los libros en el Imperio Romano. En Roma, los libros no se parecían en nada a lo que tenemos hoy. Olvídate de las páginas y las tapas duras. Los romanos usaban rollos de papiro o pergamino, llamados volúmenes. Se escribían en columnas de arriba a abajo y se leían desenrollando con una mano y enrollando con la otra. Un buen lector romano necesitaba tanta destreza en los dedos como paciencia en los ojos. Las bibliotecas más importantes, como la de Trajano en Roma, no eran lugares silenciosos como ahora. Eran centros sociales, llenos de lectores en voz alta, esclavos copiando manuscritos y filósofos discutiendo en los pasillos. Era normal que el conocimiento se compartiera de forma oral. Uno leía, los demás escuchaban. Lo curioso es que la lectura silenciosa casi no existía. Los romanos consideraban raro leer en silencio y hasta lo veían sospechoso. San Agustín dejó escrito su asombro la primera vez que vio a un hombre, Ambrosio, leyendo sin mover los labios. Los libros también podían ser un símbolo de lujo. Los ricos encargaban copias decoradas, con letras en tinta roja o dorada, mientras que los pobres se conformaban con tablillas enceradas reutilizables para escribir y borrar. Y por supuesto, había bestsellers romanos. Los poemas de Virgilio o las sátiras de Juvenal circulaban por todo el imperio, copiados una y otra vez por escribas profesionales. Los más cultos recitaban versos de memoria en banquetes, como quien presume hoy de citar películas.
Otro detalle fascinante: los romanos fueron los primeros en popularizar el códice, un formato parecido al libro moderno. Se trataba de hojas de pergamino cosidas por un lado, mucho más prácticas que los voluminosos rollos. Al principio eran vistos como algo tosco, poco elegante. Pero con el tiempo, el códice ganó la partida y sentó las bases de cómo entendemos los libros hoy. En el Imperio Romano los libros eran rollos interminables, símbolos de estatus, herramientas de propaganda, ya que un discurso escrito podía ser tan peligroso como una espada. En el Imperio Romano, un libro no era solo un objeto de estudio o placer, también podía ser un arma política. Los emperadores entendieron muy pronto que controlar la escritura era tan importante como controlar las legiones. Un ejemplo claro es Augusto, el primer emperador. Tras la guerra civil que puso fin a la República, necesitaba convencer a todos de que su poder era legítimo. Y lo hizo, entre otras cosas, con un libro, las Res Gestae Divi Augusti. Era una autobiografía grabada en piedra y copiada en papiro, donde narraba sus hazañas como si fueran regalos al pueblo. En lugar de conquisté, vencí y mandé, Augusto escribía: restauré la paz, construí templos, alimenté al pueblo. Era marketing político en versión pergamino. Los poetas también eran parte de la propaganda. Virgilio, con su Eneida, escribió un poema épico donde el héroe Eneas, antepasado mítico de los romanos, fundaba la línea que acabaría en Augusto. No era literatura neutral. Era un mensaje claro de que Augusto era el elegido por los dioses para gobernar. Un bestseller patrocinado por el Estado. Por otro lado, también había censura. Los libros que criticaban a los poderosos podían costar caro. El poeta Ovidio, por ejemplo, fue desterrado al Mar Negro oficialmente por un error y un poema. Ese poema era el Ars Amatoria, un manual de amor que no encajaba con la moral de Augusto, que intentaba promover una imagen de familia y virtud. Resultado: el poeta más popular de Roma fue borrado de la capital como castigo. Incluso los discursos políticos se copiaban y se distribuían como panfletos. Un texto podía circular por toda Roma y las provincias en cuestión de semanas, influyendo en la opinión pública sin necesidad de estatuas ni discursos en el Senado. En resumen, los romanos usaban los libros como hoy se usan los medios de comunicación, para construir la imagen del poder, atacar enemigos y asegurarse de que la versión oficial de la historia era la que quedaba escrita. Los libros como propaganda y censura en Roma. El Imperio Romano entendió pronto que las palabras escritas eran poderosas. Un poema podía glorificar a un emperador o destruir su reputación. Por eso, los libros fueron tanto herramientas de propaganda como objetivos de censura. Ya vimos cómo Augusto encargó a poetas como Virgilio la tarea de escribir epopeyas que lo presentaban como elegido por los dioses. La Eneida no fue solo literatura, fue publicidad política, un spot eterno en verso. Pero había otra cara: los que se atrevieron a escribir lo que no convenía. Séneca, filósofo estoico, tutor de Nerón, escribió sobre la brevedad de la vida, la templanza y la importancia de la virtud frente a los excesos del poder. Paradójicamente, estas ideas chocaban con su propio alumno, Nerón, un emperador conocido por su crueldad y excesos. Aunque Séneca trató de mantenerse prudente, acabó acusado de conspirar contra él. Nerón le ordenó suicidarse y Séneca obedeció en silencio estoico. Sus textos sobrevivieron, pero en vida su pluma le costó la vida. Juvenal, maestro de la sátira, ridiculizó los vicios de la sociedad romana: corrupción, lujos excesivos, políticos incompetentes. Sus versos eran tan afilados que muchos creen que fue desterrado por incomodar a la élite. Su famosa frase, pan y circo, sigue siendo una de las críticas más duras al modo en que los gobernantes manipulaban al pueblo. Tácito, uno de los grandes historiadores romanos,
Escribió con un tono envenenado sobre varios emperadores. Su Agrícola y sus anales retratan a tiranos como Nerón y Domiciano con una dureza inusual. Aunque sus obras circularon, lo hicieron en copias privadas, lejos de la mirada oficial. Era historia, sí, pero también una denuncia velada contra la corrupción del poder absoluto. Y no olvidemos a Ovidio castigado por Augusto. Su arte de amar promovía un ideal de placer que chocaba con la política moralista del emperador. Y es que no era casualidad que Ovidio chocara con la idea moralista del emperador. Mientras Augusto intentaba imponer la imagen de una Roma sobria, devota y familiar, Ovidio escribía versos que parecían burlarse de todo ello. El poeta convirtió el amor en un juego público. No hablaba de la fidelidad matrimonial, sino de la seducción como un arte al alcance de cualquiera. Aconsejaba a los hombres dónde buscar amantes, en los teatros, en los banquetes, incluso en las procesiones religiosas, donde las multitudes y la embriaguez facilitaban los encuentros furtivos. Y lo más provocador, Ovidio animaba a sus lectores a fijarse en las mujeres casadas, sí, en aquellas que, según las leyes de Augusto, debían ser un modelo de castidad. Él daba instrucciones sobre cómo cortejarlas en secreto, cómo ocultar mensajes en conversaciones banales, cómo rozar sus manos sin que nadie lo notara. Es decir, normalizaba el adulterio, justo lo que Augusto pretendía erradicar con sus leyes. El ars amatoria iba aún más lejos. Hablaba abiertamente del placer, y no solo del masculino. Ovidio decía que un buen amante debía preocuparse también por la satisfacción de la mujer. Aconsejaba variar las posturas, prolongar los juegos, y hasta sugería a las mujeres que fingieran placer si su compañero era torpe para mantener su ego a salvo. El escándalo no estaba solo en las palabras, sino en la filosofía de fondo. Ovidio presentaba el deseo como algo natural, legítimo y hasta necesario. Para él, el placer no era un pecado, sino un derecho humano. Por eso, mientras Augusto promovía leyes contra el adulterio y expulsaba del Senado a quienes no cumplían con su moral ejemplar, Ovidio publicaba versos que enseñaban a disfrutar del amor sin reglas. No sorprende que el choque fuera brutal, un emperador construyendo templos a la virtud y un poeta enseñando cómo romperla. Y esa tensión explica por qué, siglos después, la Iglesia prohibió sus libros, porque en Ovidio no había sermones, ni penitencia, ni culpa. Había ingenio, deseo y una invitación abierta a disfrutar de la vida, y eso, en cualquier época, es dinamita. Su pecado fue escribir demasiado bien lo que Augusto no quería que el pueblo celebrara. En Roma, escribir podía hacerte famoso, pero también costarte el exilio o la vida. Los emperadores sabían que los libros no solo transmitían ideas, moldeaban la opinión pública. Por eso alentaban a unos autores y perseguían a otros, dejando claro que en el imperio la tinta podía ser tan peligrosa como la espada.